Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. Más de 1.500 personas atendieron ayer al llamado de Sandals Royal Curaçao desde muy temprano en la mañana en World Trade Center para dar inicio oficial al proceso de solicitud de ingreso. Para los que no tuvieron oportunidad de aplicar previamente, enviando su información vía electrónica en los días anteriores, la invitación es a acercarse personalmente esta semana, ya que la jornada será diaria hasta el día sábado 13 de noviembre, debido a que la semana siguiente a ella, los futuros empleados estarán recibiendo ya las respuestas e indicaciones para sus próximos entrenamientos. También está disponible el número de teléfono 698-0078, habilitado con el fin de que puedan contar con la información del número de candidatos presentes en el momento. Éxito para todos. Continúa el riguroso plan de control de tráfico en Curazao. En esta oportunidad se han sumado incluso estudiantes que aspiran a policía, por lo que ha sido mayor la cobertura de áreas en las que han logrado estar de cada lado, sobre todo en las vías de mayor afluencia. El día de ayer tuvieron mayor foco en aquellos que insisten en no respetar la luz roja, ya que este es uno de los motivos principales de accidentes que lamentablemente ha cobrado ya muchas vidas. De igual forma, han encontrado gran cantidad de vehículos con vidrios oscuros, por lo que las detenciones y multas se extienden al control de documentos, uso debido del cinturón de seguridad, entre otras infracciones que siguen siendo frecuentes penalizar en la vía. En la rueda de prensa realizada el día de ayer, el parlamentario y líder del partido MAN, Steven Martina, dio su opinión sobre los errores que el gobierno actual está cometiendo con el manejo de la ley de impuestos sobre las ventas, conocido como OV. Según Martina explicó, en el acuerdo de gobierno firmado por MFK y PNP, dice que se eliminarían las diferentes escalas en el impuesto OV para llegar a una tarifa única de 7%. La tarifa del 9% en el momento de importar algún producto quedaría igual, y el monto de un 4.5% que los empresarios podían descontar en el momento de la declaración del impuesto OV quedaría eliminado. Esto significaría un aumento sustancial en los impuestos y causaría una inflación enorme que seguro será perjudicial para todos, especialmente para las personas con menos recursos. Y ahora, nuestras noticias internacionales. Parece nieve, pero es contaminación. Parte del río Yamuna, uno de los más sagrados de India, quedó cubierto por espuma tóxica. La contaminación agrava la situación de los habitantes de Nueva Delhi, que ya soportan un manto de niebla espesa sobre la capital. El río que pasa por el centro de la ciudad es una de las 2 vías de agua más contaminadas del país. El gobierno municipal atribuyó el problema a las aguas residuales y desechos pesados de la industria, vertidos en el río. La contaminación no disuadió a varios devotos hindúes de darse un chapuzón en el río para conmemorar el Chhat Puja, un festival de 4 días para ofrecer oraciones al sol. Nada malo pasará, el Rey Sol no dejará que nada malo pase. Esta agua se ve contaminada, pero es sagrada. El gobierno no escucha a nadie, vienen y se van y no pasa nada. La contaminación, como ve, es la causa fundamental de las enfermedades, es un pozo de enfermedad. Toda el agua está llena de productos químicos. Las autoridades han prometido desde hace mucho limpiar el río, pero sin una solución la aparición de espuma tóxica ya es cosa de cada año.